Para esta clase vamos a empezar con un proceso que realizan las neuronas y que se llama sinapsis. Si tenemos que hablar de sinapsis, tenemos que saber que primeramente la sinapsis es la forma en la que se comunica una neurona con otra. O sea que la sinapsis es muy necesaria porque lo que va a permitir justamente es que la información llegue hacia todo el cuerpo de un organismo. Si tenemos que hablar de sinapsis, existen varios casos. Nosotros acá tenemos el caso más, podríamos decir, más común. El caso más común que sucede es entre una neurona y otra, como estamos viendo acá, y sucede de la siguiente manera. Entre el botón terminal de una neurona, o sea, donde termina, ¿se acuerdan que acá teníamos dendritas, soma, axón? Toda esta parte es el final de la neurona. En el final estaba el botón terminal. La sinapsis ocurriría entre el botón terminal de una neurona y la dendrita de la siguiente. De esta manera se va a comunicar la información de esta y va a pasar hacia la siguiente. Ahora, hay otras formas o hay otros casos. Acá tenemos tres casos en particular, miren. Tenemos una sinapsis que se llama axodendrítica, que en este caso ocurre entre un axón y la dendrita de la siguiente, que es el caso que mencionamos recién. Otro caso es este que tenemos acá, que es el que se llama axosomática. ¿Cómo ocurre? Entre el botón terminal de una neurona y el soma, ¿se acuerdan que era donde estaba el núcleo y el citoplasma? De la siguiente neurona. Y el último caso que podríamos llegar a tener es la que se llaman axoaxónicas, que ocurre entre axones, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, en este caso, botón terminal con botón terminal. Pueden ocurrir entonces tres tipos de casos. Axodendrítica, que es la más común, axosomáticas y axoaxónicas. Tres tipos de sinapsis química. Ahora, si tenemos que volver al caso que estábamos hablando, estamos en sinapsis química. Y si tenemos que hablar de sinapsis química, hay una serie de elementos que quiero que nosotros notemos. Primer elemento que quiero que notemos. Acá tenemos esto que se llama elemento presináptico, que en realidad lo vamos a reemplazar y le vamos a poner ahora neurona presináptica. Todo esto que estamos viendo acá sería la neurona presináptica. Lo más común es que esto entonces se trate de un botón terminal, porque lo que estamos haciendo es aumentar este pedacito, este círculo lo estamos aumentando en esta imagen. Sería el botón terminal de esta neurona y la dendrita sería esta otra neurona. Tengo entonces acá esto que se llama elemento o neurona presináptica. Esta parte que está acá celeste también sería el elemento posináptico o neurona posináptica. ¿Por qué se le dice pre y posináptico? Porque a este lugar que está acá se lo llama hendidura o canal sináptico. Este canal es así como un espacio que hay entre una neurona y otra, y por este canal van a pasar justamente la información o los estímulos de una neurona a la siguiente. Por eso entonces tenemos elemento presináptico o neurona presináptica, elemento posináptico o neurona posináptica. Esto que está acá se llama canal o hendidura sináptica. Dijimos que por acá ocurre la comunicación, por eso es clave poder entender esto. Si avanzamos un poco más, esto que tenemos acá, ven que hay como unas bolsitas, eso se llama vesícula. La vesícula es una bolsa o saco que contiene sustancias. Repito, vesícula es una bolsa o saco que contiene sustancias. En este caso, estas bolsitas que estamos viendo acá, que contienen, ven esos puntos naranjas, cada uno de esos puntos naranjas se llaman neurotransmisores. ¿Qué son unos neurotransmisores o qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química que actúa como mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sustancias químicas van a transportar un mensaje y van a causar diferentes efectos. Según el tipo de neurotransmisor que sea, causará un efecto o causará otro. Entonces tenemos neurona presináptica, que sería el botón de una neurona, el botón sináptico. Por otro lado tenemos la vesícula, que está acá. La vesícula que contiene en su interior neurotransmisores, que dijimos que son sustancias químicas que van a actuar transfiriendo o transmitiendo un mensaje o información. ¿Qué va a pasar? Vienen viajando entonces estos neurotransmisores englobados en esta vesícula, en esta bolsita. Cuando llegan al final de la neurona,
La neurona tiene una membrana plasmática, obviamente como toda célula. ¿Qué va a pasar cuando llegan acá al final? Se pegan a la membrana plasmática hasta que llega un momento que, ¿qué sucede? Se abre la membrana plasmática y se liberan los neurotransmisores al exterior. Salen fuera entonces de esta neurona. Una vez que los neurotransmisores son liberados o eliminados de esta neurona, lo que va a pasar es que en esta neurona próxima, que se llama postsináptica, hay unos receptores que son estos que están acá. Estos receptores van a captar a los neurotransmisores. Por lo tanto, los receptores tienen la función de captar a los neurotransmisores y de alguna manera decodificar la información. O sea, el receptor capta al neurotransmisor, lo que va a hacer es descifrar esa información que el neurotransmisor tiene y va a pasar ese neurotransmisor hacia el interior de esta nueva célula. De esta manera, las neuronas se van conectando unas con otras, porque lo importante acá es que entonces tenemos un neurotransmisor, va llevando información determinada con un efecto determinado, llega al final de la neurona, se abre la membrana plasmática, se liberan los neurotransmisores al canal o hendidura sináptica. Quedan por un ratito, ni siquiera una milésima de segundo, quedan liberados en esa hendidura o canal hasta que son captados nuevamente por un receptor de la próxima neurona, que es la neurona o elemento postsináptico. Una vez que esos receptores captan entonces a estos neurotransmisores, esa información la descifran e ingresan a los neurotransmisores al interior de esta neurona. De esta manera va pasando la información a una, otra. Imagínense que son miles de neuronas conectándose a la vez. Esto sucede muy pero muy rápido. Este es un caso, sinapsis química. Recordemos todos los elementos y sus funciones. Pero por otro lado, hay otro caso que se llama sinapsis eléctrica. Y es la que nosotros podemos ver acá. La sinapsis eléctrica ocurre por medio de las famosas uniones gap. Uniones gap que nosotros ya habíamos visto hace un tiempo, y estas uniones gap están presentes en las células animales. Si tenemos que hablar de estas uniones gap, tenemos que saber que obviamente van a haber casos en donde pueden estar abiertas o en donde pueden estar cerradas. Pero algo que tiene de particular o de diferente esta sinapsis eléctrica en comparación con la química es que la sinapsis eléctrica, el estímulo o el impulso nervioso transmite respuestas muy rápidas e inmediatas, las que tienen que ver con el corazón, las que tienen que ver, por ejemplo, con la retina del ojo, o respuestas que tienen que ver con el tracto o el tubo digestivo. Mientras que estas respuestas que tienen que ver con la sinapsis química van a llevar un poco más de tiempo porque necesitan el procesamiento de una neurona a otra. Si hablamos entonces de estas hendiduras o uniones, vamos a recordar rápidamente que estaban dentro de la célula animal, como bien estamos indicando acá, y estas uniones gap tenemos que recordar también que estaban formadas por proteínas integrales que se llaman conexinas. Son unas proteínas que atraviesan toda la membrana y permiten que la información pase del citoplasma de una célula al citoplasma de la otra célula. Por lo tanto, por eso estamos hablando de que es mucho más rápida este tipo de sinapsis eléctrica, porque la información va a pasar rápidamente del citoplasma de una célula a otra, como dijimos. Acuérdense entonces que esto rojo que nosotros estamos viendo son las uniones gap, que en realidad están representadas por esas proteínas integrales que atraviesan toda la membrana y que se llaman conexinas. Les hablé recién de neurotransmisores. Si tenemos que hablar de neurotransmisores, en realidad existen más de 100 tipos de neurotransmisores diferentes. Pero acá quiero que hablemos de unas diferencias. Hay neurotransmisores que tienen efectos excitatorios y otros que tienen efectos inhibitorios. Efecto excitatorio, ¿qué quiere decir? Que permiten que ingrese un tipo de ion que es el sodio y permiten que salga de la neurona un tipo de ion, que es el potasio. Entra el sodio, sale el potasio. Ese es el efecto excitatorio. ¿Qué va a provocar esto en la neurona básicamente? Que los estímulos o que las respuestas viajen mucho más rápido. Eso quiere decir que producen un efecto excitatorio. Aceleran un poco todo este proceso. Pero también tenemos el otro caso, que es el efecto inhibitorio, este caso B que ustedes tienen acá. ¿Qué va a pasar?
Una vez que el receptor, como están viendo tanto en el caso A como en el caso B, el receptor capta el neurotransmisor, ingresan, pero en este caso son iones de cloro y lo que sale nuevamente son los iones de potasio. ¿Qué va a generar esto? Un efecto inhibitorio. Lo que va a pasar es que no se va a disparar, o sea, no se va a liberar el estímulo ni la respuesta. Lo más probable es que se frene en ese momento una acción. Lo que ustedes van a ver ahora es que hay diferentes tipos de neurotransmisores, como dije hay más de 100, nosotros vamos a trabajar con 5 que son los más populares: acetilcolina, epinefrina, norepinefrina, dopamina y uno que se llama GABA. Lo que vamos a ver es el tipo de efectos que tienen porque cada uno actúa en diferentes zonas del cuerpo, pero además también son liberados y creados en diferentes zonas. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar ahora es este tipo de sustancias químicas que son los neurotransmisores, dónde se generan y cuáles son sus funciones. Recordemos que estos son claves porque van a transmitir mensajes específicos, por lo tanto son captados por receptores específicos también y por lo tanto también van a provocar efectos o excitatorios o inhibitorios muy marcados. Recordemos entonces, sinapsis es la comunicación entre neuronas y recordemos que, como dijimos, hay dos tipos de sinapsis. Sinapsis química, que como dijimos, acuérdense que tenía varios elementos. Dijimos que se llamaba elemento presináptico o neurona presináptica, neurotransmisores, vesículas, hendidura o canal sináptico, elemento postsináptico o neurona, postsináptica y receptores. Recordemos también, como lo habíamos dicho, que teníamos la sinapsis eléctrica, que esta se producía por medio de las uniones GAP, que las uniones GAP también se las mostré. Dijimos que estaban en células animales y que esas uniones en realidad estaban formadas por proteínas integrales que conectaban el citoplasma de una célula con la siguiente. Por lo tanto, la información pasa rápidamente por ahí. Por eso es que las respuestas son inmediatas. Última cosa importante para recordar, dijimos que si bien la sinapsis generalmente es axón con dendrita, puede ocurrir entre el axón y el soma de otra neurona, como estamos viendo en este caso, o puede ocurrir entre axón y axón, como estamos viendo en este caso. Entonces, recordemos que se puede dar de 3 tipos diferentes esta sinapsis y recordemos entonces que pueden ser 2 tipos de sinapsis: química o eléctrica, pero en estos casos de la sinapsis química es clave que existan los neurotransmisores, que son los que vamos a trabajar ahora. Próxima clase vamos a ver cómo se propagan o cómo se transmiten los estímulos, pero eso, como dije, será la siguiente.